Bueno, cuando hablé con la organización me pidieron que intentáramos cambiar un poco la óptica que viene teniendo tendencia en el mundo de BIM, que es asociar esa B solo a buildings o edificios, ¿vale? Entonces, bueno, la presentación que he preparado para hoy es intentar romper esa barrera y demostrar que el BIM es no solo para buildings y cómo utilizarlo en el ciclo de vida completo de infraestructuras, ¿vale? Y para hacerlo, a mí me gustaría empezar revisando la definición de qué es BIM o de qué entendemos por BIM, sobre todo para infraestructuras. Y bueno, muchos a lo mejor sois conscientes o conocéis que hay una iniciativa en España, la Comisión SBIM, que constituida por este fomento, que intenta implantar o definir cómo implantar la metodología BIM en España. Si analizamos exactamente qué dice esta comisión o qué dicen en su página web sobre qué es BIM y sobre el decálogo, vemos que cuando leemos qué es BIM o leemos que si pregunta a alguien, pero esto es solo para edificios, las respuestas siempre van habladas o van orientadas a que BIM se tiene que usar en edificación y obra civil, que es una maqueta digital que se utiliza para seguir un ciclo de vida de un proyecto en edificación e infraestructuras. Y cuando se pregunta, pero entonces, ¿por qué lo de BIM Building se define que la B del término BIM, o sea, el building, se tiene que entender más como el verbo referido a construir en inglés que al edificio? Por eso tiene que entenderse el BIM como construcción de cualquier infraestructura y no solo de edificio. De hecho, en el decálogo de la Comisión BIM, en la mayoría de los puntos siempre menciona edificios e infraestructuras. En el punto 2 habla de fomentar el uso BIM en infraestructuras, en el ciclo de vida. En el punto 3 habla de licitaciones de infraestructuras y en el punto 7 habla de desarrollo de infraestructuras, ¿vale? O sea, en España está intentando o está diciendo cómo implantar BIM, pero en un ámbito mucho más allá que el edificio. Así que teniendo esto en cuenta, tenemos que cambiar el chip y ver exactamente qué necesitamos hacer o cómo tenemos que hacerlo. De hecho, bueno, aparte de lo que habéis visto de la Comisión BIM, si analizamos la definición de BIM, más allá que el acrónimo Building Information Modeling, hay muchas definiciones. A mí la que más me gusta es esta, que habla de que BIM es una estrategia que va desde el diseño de una infraestructura hasta la reutilización o la demolición. Claro, eso incluye el diseño, la construcción, la propiedad, la gestión, la operación, el mantenimiento, todo. Evidentemente, creamos modelos BIM en la fase de diseño para que después se utilicen. El problema es que no se puede utilizar para la explotación un BIM si no hemos creado el modelo primero. Por eso empezamos modelando en BIM, pero el objetivo final no es ese BIM. De hecho, a los que vengáis o conozcáis un poco cómo funciona el mundo de la industria, se habla hace mucho tiempo de PLM o Project Lifecycle Management. Digamos que es análogo a lo que sería el BIM, sería eso en edificación o en construcción para el entorno del proyecto de construcción, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos creando un modelo en el que cada componente tiene que acabar siendo inteligente por sí mismo. Cada componente, cada activo, tiene que saber identificarse a sí mismo, tiene que tener su DNI, tiene que saber a quién pertenece, cuál es su función y saber dónde está. Y además saber en qué estado operativo está. Claro, cuando nosotros estamos modelando en la primera fase de BIM, no sabemos cuándo se va a instalar. Eso se documenta después. No sabemos exactamente, no sabemos siempre cuál es el fabricante del equipo ni el modelo final, porque a veces en la construcción se cambia el equipo. El modelo tiene que empezar en el diseño, pero seguir vivo para que en la construcción, la operación, se actualice o se modifique. Así que partiendo de esta definición de BIM, un poco más amplia del Building Information Modeling, el segundo punto que incluirá definir claramente cuál es el objetivo de un proyecto BIM. Si lo entendemos como el edificio, lo que estamos más o menos acostumbrados a ver, hablamos de que hay datos de diferentes disciplinas, arquitectura, estructuras, instalaciones, que se agrupan en un modelo, al final, en un modelo que es el que se entrega, y ese modelo se enriquece durante la construcción con información, como decía antes, atributos de cuándo se compra un equipo, cuándo se instala, quién lo va a operar, se documenta o se vincula con información exterior, y al final lo que tenemos es lo que se conoce como el Virtual Construction Model, ese modelo virtual de nuestro proyecto, que es el que se va a usar para simular la obra, incluso cuando está el proyecto en vivo, y del que vamos a utilizar, ese modelo va a servir para hacer análisis de costes, de cantidades, planificación de construcción, hacer el mantenimiento, hacer órdenes de trabajo, con lo que el objetivo del proyecto BIM es crear ese Virtual Construction Model. Si esta misma diapositiva la cambiamos a un proyecto de cualquier infraestructura, la diferencia está en que los datos de entrada
dejan de ser arquitectura y estructura de un edificio para pasar a ser estructura de un puente, el terreno, la topografía o, en el caso de, por ejemplo, que el puente sea para un tren, de la información de la vía. Al final, la metodología es la misma, que es datos de diferentes aplicaciones o de diferente naturaleza, se agrupan en un modelo de entrega, que es el que se usa durante la secuencia del proyecto. Y ese modelo de construcción virtual será tanto de un edificio como de un puente o de un campus que engloba una subestación eléctrica, un aeropuerto y una carretera de acceso, ¿vale? Por eso, el objetivo del proyecto BIM es crear ese Virtual Construction Model, ese VCM, que es el modelo que se usa de verdad durante la vida del proyecto. ¿Cómo se genera este VCM, este modelo virtual? Pues se genera básicamente a partir de datos de diferentes fuentes integrando un modelo final. Por ejemplo, en el caso de Event, en la empresa que pertenezco, hay un formato que se llama eModel que integra datos alfanuméricos y datos geométricos y que se puede enriquecer después. Ese modelo se puede generar del software de Bentley o del software de terceros. Por ejemplo, el arquitecto usa EcoSim, pero el ingeniero de estructuras usa Revit, o el ingeniero de instalaciones está usando CAD. Y el ingeniero civil usa OpenRoads. El modelo final, ese eModel, tiene que integrar datos de todas esas fuentes, generar un supermodelo, por así decirlo, con todo el campus, y que ese modelo sea el que se use por el contratista, por el BIM Manager, para coordinar, para hacer secciones dinámicas o para hacer un informe global del proyecto. Una sección de un edificio sin el terreno está incompleta. Un informe de instalaciones sin saber instalaciones que están fuera del edificio, las utilities, está incompleto. ¿Vale? Entonces, ese modelo de construcción virtual, en nuestro caso lo hacemos a través de este formato eModel, que es integra datos de diferentes fuentes, ya digo que puede ser a partir de un IFC, de un fichero de Revit, se usa para diferentes fases de la vida del proyecto. Por ejemplo, ahí hay dos ejemplos en paralelo en el que el proyecto del puente, el modelo se usa para hacer simulación en el tiempo, la simulación de cómo se evoluciona durante la construcción, o en el caso de una planta industrial se pueden hacer paquetes de trabajo con los elementos para asignar tareas y para seguir el mantenimiento. Si estos datos no vienen con una información más completa que el simple CAD, la vida del proyecto es limitada porque no podemos hacer todas las cosas con él. Para hacer una explotación correcta necesitamos que los elementos tengan información básicamente y que sean lo más inteligentes posibles a nivel de comportamiento, ¿vale? Claro, el objetivo es llegar a tener ese modelo de construcción virtual, pero el proceso antes es, si yo estoy haciendo BIM para infraestructuras, el problema es, y algo contaba antes Óscar con Aru, el problema siempre es coordinar los datos que forman parte del proyecto para hacer el proyecto final. Y ahí se coordina básicamente en dos fases. La de diseño se coordina en equipos y al final se coordinan datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo coordinamos un equipo de diseño realmente multidisciplinar? En el que tenemos, por ejemplo, un equipo de edificación, pero un equipo de vías, un equipo de carreteras, un equipo de utilities. Al final, supone una infraestructura grande como un aeropuerto. Subestación eléctrica, un parking, carreteras de acceso, una estación de tren y la terminal. Necesitamos que todas esas disciplinas trabajen en conjunto, pero claro, no hay un producto único para hacer todo eso. No hay el producto BIM mágico para infraestructuras que sea capaz de hacer todo ese software, todo ese modelado, ¿vale? Entonces, necesitamos dos cosas. Primero, un entorno de modelado, a ser posible común, y segundo, un entorno de datos, que es lo que se conoce como Common Data Environment o Common Modeling Environment. La solución aquí es, si el software de diferentes disciplinas puede trabajar en un repositorio común o se interopera de la mejor manera posible, estamos haciendo un entorno de modelado común. En el caso del software de Bentley, lo que hacemos es que todo el software trabaja con el mismo formato de archivo, que es el DGN, con lo cual unos ven automáticamente lo que hace el otro. Y en el Common Data Environment, que sería una solución de acceso, en el caso de Bentley se llama ProjectWise, lo que hace es que permite que todos los datos que están formando parte del proyecto y que no son solo el modelo 3D, por así decirlo, sino que hay documentos Word, PDFs, Excel, imágenes, todo se integre en un repositorio común al que se accede en todas las fases del proyecto, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues funciona en el que tenemos un proyecto, en este caso he elegido un puente en lugar de un edificio porque hablamos de infraestructuras. Hay muchos modelos que tienen que formar parte del proyecto final, los modelos de diseño e ingeniería, datos geotécnicos, modelos de nubes de puntos de la realidad existente o modelos de análisis, y en el que hay muchos software diferentes que están trabajando para crear el modelo que se va a usar para coordinar o para gestionar el cambio. Ahí tenéis un ejemplo de que
no podemos usar el software de diseño de edificios, y creo que también lo contaba antes Óscar, algo parecido, para hacer un puente. Porque Ecosim está pensado para hacer building designer, no para hacer puentes. ¿Los puede hacer? Puede. Pero hay un software específico para puentes como otro para carreteras. Entonces, ¿por qué tiene que usar el ingeniero civil un software de edificación? Usará software de puentes o de carreteras que necesite. Y al final tenemos datos que vienen de la herramienta de diseño de puentes, OpenBridge, OpenRoads, la realidad existente a través de nube de puntos o de fotos y los datos de GIS. El desafío o lo que pedimos no es que un software haga todo, sino que los software que hacen todo se hablen entre ellos. Eso es lo que deberá necesitar de un proyecto BIM para infraestructuras, ¿vale? Y entonces, lo que necesitamos es que todo ese software llegue a crear el modelo final común, ese Virtual Construction Model, lo alimenten para que tengamos un modelo virtual. Y entonces, aparte de coordinarnos, que era la fase mientras estamos trabajando, que uno vea lo que está haciendo el otro, a ser posible en vivo, tenemos que integrar datos para el proyecto de entrega final, ¿vale? Y eso solo se puede hacer partiendo de que el modelo de información BIM es un modelo federado. Y eso significa que hay muchas aplicaciones de software que crean datos, por lo tanto hay muchos diferentes tipos de archivos que crean datos y que lo que tenemos que hacer es integrarlos al final. Antes se llamaba IPD, Integrated Project Delivery, y ese formato de entrega junto con el Lean Construction, que es trabajar de modo lo más efectivo posible, es lo que, digamos, da lugar a lo que entendemos como BIM hoy. Pero la entrega tiene que ser ese proyecto integral. Y partiendo de que tenemos diferentes software para diferentes disciplinas, pues lo que tenemos que hacer es partir de que el modelo final es una acumulación de diferentes pequeños modelos que crean el final. Incluso dentro de una disciplina, estructuras o edificación, no podemos pensar que un solo archivo tenga todo el terreno de un aeropuerto o un solo archivo tenga todo el edificio de un aeropuerto, porque al final mover ese archivo es una locura. Necesitas la supercomputadora del año y además, digamos que te requiere mucho más tiempo. Por eso la estrategia del modelo federado es la que de verdad nos permite crear el modelo final BIM independientemente del tipo de proyecto que sea. Yendo a específicamente cómo hacemos la colaboración de formatos. Si partimos de que hay diferentes disciplinas, lo he simplificado un poco para mostrar un poco algún tipo de software, ¿vale? Vamos a ingeniería civil y hay diferentes software. Istram, Ispol, Clip, Civil 3D, OpenRoads de Bentley, en edificación, en diseño CAD, diseño paramétrico, renderizado o revisión. Un ciclo reducido. Hasta ahora, si partimos de que en todas estas disciplinas no hay un estándar común, porque no hay un estándar que valga para revisión, render, ingeniería civil y edificación, estamos trabajando con traducciones muchas veces uno a uno. Antes contaba Óscar, creo, que para comunicar Power Civil con AutoCAD al final necesitaba generar un SHP, que es un archivo SAFE de ESRI. O sea, usamos formato de terceros para comunicar los productos diferentes. Claro, para evitar este problema de traducciones uno a uno, hay dos posibilidades. La primera es que nosotros nos responsabilizamos de nuestro software, intentamos primero unificar, y eso hace que nuestro software, sea la disciplina que sea, como antes decía, usen todos ese formato de GN. Que si tú necesitas comunicar dos aplicaciones de Bentley y no tengas que traducir y exportar. Eso no dice que luego la interoperabilidad con terceros no sea también importante, ¿vale? Hablo de que si en tu proyecto hay dos aplicaciones con el mismo formato, ahí lo tienes de un modo más transparente. Un ejemplo, en una planta de tratamiento de agua tenemos datos que son del edificio, de la planta industrial, el piping industrial, el terreno, la carretera, el campus, siempre mucho más. No puede ser un solo software que haga todo, sino que tenemos un software que hace una parte y que ve lo de los demás. En este caso sería OpenPlan para el piping, OpenRoads para la carretera, para la vía y Ecosim para el edificio. O si vamos dentro del edificio, tenemos que coordinar arquitectura, estructuras, el piping industrial, el piping del edificio, la ventilación, y eso igual requiere que haya diferentes software. Por eso, en el caso de Bentley, usamos un DGN común, pero generalmente, como antes os decía, creo que era también Óscar, que hablaba de mucho software diferente, o también Elena Dineco hablaba de software diferente de fabricante. Entre fabricante y fabricante hay una cierta sinergia a veces, como es este caso, y otras veces no. Entonces, a lo que estamos obligados es a incorporar de verdad estándares de intercambio en los proyectos. Como fabricante de software no puedo pretender que solo mi formato sea el válido, sino que tengo que trabajar en el formato pero incorporar los máximos datos posibles. Aquí juega un papel importante, aunque no es el único, el IFC. Yo sé que el IFC tiene muchos detractores y muchos defensores.
yo soy defensor del IFC teniendo claro para qué sirve y no pidiéndole más de lo que puede hacer, ¿vale? Y el IFC está evolucionando para hacer un IFC para puentes, para carreteras, pero a día de hoy el IFC es para edificios. Entonces, cuando tú conectas con la Building Smart para que certifique tu software se certifica de que tu software de edificación produce o lee IFCs, ¿vale? Y entonces, en el caso de Bentley, Ecosim está certificado para que cree y exporte e importe IFCs, ¿vale? Para arquitectura, estructuras y servicios del edificio. Pero no podemos limitar el manejo del IFC a las herramientas de edificio o edificación, sino que, sobre todo ahora con la versión IFC 4, sí que se está hablando ya de que el IFC se genera o se abre, no es lo mismo que importar. Entonces, la utilidad para que yo lea un IFC y lo ponga de referencia en mi modelo, no hace falta esa aplicación de edificación, porque una aplicación de ingeniería civil no puede poner el IFC del edificio junto con el terreno, ¿vale? Entonces, en ese caso, bueno, ahí veis que la Building Smart certifica que a Ecosim, que es el producto de diseño de Bentley, exporta e importa, pero Bentley lo que ha hecho ha sido meter la tecnología de leer IFCs no en Ecosim, sino en la plataforma, en la plataforma CAD, que es MicroStation, en todos los productos. Eso hace que cualquier producto de plantas industriales, de estructuras o de puentes o de carreteras, sea capaz de ver un IFC. No podemos pedirle a un producto de carreteras que genere un IFC de edificios, pero sí podemos exigirle que lo lea. Déjame verlo, junto con mi carretera, ponme el edificio de al lado, ¿no? Entonces, en ese caso, la filosofía de interoperabilidad, y aquí hablo de cómo nosotros lo entendemos, es que durante todo el ciclo de vida hay ciertos tipos de datos que se manejan o formatos en una fase o en otra y tenemos que estar obligados a incorporar lo máximo posibles. Por ejemplo, si organizamos el ciclo de vida de un proyecto BIM en 3 fases, que es en la que modelamos la información, sea el tipo que sea, la segunda fase en la que integramos los datos del proyecto para crear el proyecto final, y la tercera fase que es en la que la infraestructura inteligente se puede utilizar. ¿De qué me sirve a mí tener una planta nuclear si no puedo saber la válvula? ¿Qué pasa si esta válvula se para? Supongo que el caos debe ser bastante grande, ¿vale? Entonces, si lo organizamos por fases, en la fase de modelar información tenemos, digamos, 2 subfases, que es diseño conceptual y esquemático, en el que yo empiezo a trabajar con mi proyecto y tengo que ser capaz de referenciar otros datos, no digo que estén en PDF, que estén en JPG o que estén en IFC, aunque yo trabaje con carreteras, tengo que ser capaz de hacer el diseño detallado y ahí me obliga a que yo pueda incorporar datos de otros fabricantes o datos de otros formatos. Por ejemplo, si yo estoy modelando un edificio con una aplicación, por ejemplo a Ecosim, pero el fabricante ha hecho sus puertas o sus ventanas, sus equipos en formato de familias de Revit, ¿qué hago? ¿Les exijo que lo genere también en mi formato? No, lo que hacemos es incorporar a nuestra plataforma a todo el software de diseño de Bentley que puedan leer ficheros de SketchUp, ficheros RFA de Revit, que puedan leer ficheros de WG, de GN y, como decía, cualquier formato. Entonces, para hacer la planificación incorporamos modelos en otros formatos, pero para hacer el diseño también incorporamos objetos en formatos, un objeto hecho con SketchUp o, por ejemplo, con una familia de Revit, ¿vale? O en 3D Studio. Aunque no sean software de Bentley, pero sí creo que estamos obligados a incorporarlo en nuestro proceso. Cuando el proyecto ya está diseñado y está modelado y vamos a la fase de integrar, cuando tenemos que pasar a coordinar con la construcción y a coordinar con la analítica o las herramientas de análisis para poder calcular. Por ejemplo, necesito enviar los datos de mis instalaciones para que el fabricante haga el despiece y me cree mis conductos de ventilación, ¿vale? Entonces, somos capaces de exportar el formato, tenemos que exportarlo a Trimble Vulkan o a CAD-DAT, tenemos que exportar en formatos como CIS2 y SDNF para conectar con programas de estructuras. Y el objetivo es que en cada fase el software sea capaz de generar esos formatos de intercambio, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando queremos hacer contracalidad o validación de datos, tenemos que ser capaces de generar salidas que valgan para otros. Ahí es cuando, por ejemplo, si es un edificio, podrá generar un IFC, pues una carretera no podrá generar un IFC, porque IFC no soporta elementos de carretera todavía. Pero sí que las salidas, los formatos de salida tienen que ser de manera que permitan coordinar el proyecto. Y cuando el proyecto está, digamos, construido y tenemos que hacer la fase de operación, tenemos que ser capaces de compartir modelos inteligentes, y ahí incluye poder meter el modelo entero dentro de un PDF 3D y que se vean con propiedades, o incluye generar IFCs o COBIs que pasan a la fase de operación. Una herramienta que se dedica a hacer planificación, que se dedica a hacer operación y mantenimiento,
no quiere el mismo modelo, o el mismo modelo exactamente que son diseñados en el diseño. Por ejemplo, las herramientas de gestión de facilities no quieren los muros como elementos a mantener, pero sí quieren las ventanas y quieren los equipos de instalaciones mecánicas. Entonces, el formato COBie ya define qué es lo que va en una categoría o qué es lo que va en otra. COBie lleva un IFC, pero ya puedes separar el IFC del modelo del IFC que hace falta para mantener, ¿vale? Y finalmente, tenemos que ser capaces de que esos modelos se usen en aplicaciones específicas de mantenimiento, como puede ser SAP, IBM, Cognos, a través de que el modelo que hemos creado en la fase primera sea capaz de utilizarse después para identificar nuestra válvula, para identificar que hay que reemplazar un elemento, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que todo esto, este círculo, de verdad se cumpla no solo para la aplicación de diseño de edificios? Como decía antes, lo que hace Bentley es que en el motor principal, que es el logotipo que está en el medio, MicroStation, lo que hace es que en ese motor principal CAD incluye las funcionalidades comunes, una cálculo de exposición solar o una incorporación de IFCs o incorporación de ficheros de Revit, para que todo el resto de software lo use en su medida, el de puentes, el de carreteras o el de edificios, ¿vale? Y si además que lo quieres coordinar todo de forma común, todos se integran con ProjectWise, aparte que también se integra software de otros fabricantes, ¿vale? Entonces, el objetivo es que dentro de ese círculo esté el software, pero el software sea capaz de cubrir el círculo y toda la funcionalidad que tenemos alrededor, ¿vale? Bueno, digamos que mi objetivo era contaros un poco el proceso y cómo intentamos llegar a ese proceso, y ahora había seleccionado algunos ejemplos de uso real de BIM en proyectos de infraestructuras, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo, aquí he seleccionado un pequeño vídeo que os cuento, que es en el que analiza por qué el modelo virtual de Crossrail se utiliza durante todas las fases, que es un modelo BIM real. Es un proyecto de infraestructuras en Londres y usan el modelo BIM se usa para poder simular si podemos meter una tuneladora mientras la estación sigue abierta, ¿vale? Hay un modelo virtual completamente, exactamente igual que el real, hay un modelo virtual y que antes de cualquier obra se analiza en el modelo virtual y cuando se ha actualizado se actualiza el modelo real. El aeropuerto de Abu Dhabi, otro ejemplo en el que se ha diseñado desde el principio todo con estrategia BIM y la construcción sigue alimentando el modelo mientras hay cambios. En este caso, hay software de edificación, está EcoSim, pero también hay software de carreteras como Open Roads o software de terreno o hay subestaciones eléctricas, ¿vale? Y otro ejemplo por ejemplo, de infraestructuras, un ejemplo diferente es algo que generalmente no se entiende como un edificio. En este caso es el telescopio más grande del mundo, que se ha puesto en marcha en China hace un mes o menos y que se ha diseñado enteramente con tecnología BIM desde el principio. Claro, si lo analizamos bien, ahí hay estructuras y paneles. ¿Por qué no puede ser BIM? ¿Vale? Entonces, si analizamos el telescopio, y ahora muestra en detalle cómo son las estructuras, veréis que todas las estructuras son elementos como los que usamos en cualquier tipo de estructura, adaptados evidentemente a un telescopio tan grande y con lo que tiene que soportar. Son proyectos en los que no son edificios y se usa metodología BIM. O en este caso, que es una planta de tratamiento de agua, en la que, claro, hay información que viene de piping industrial, hecha con metodología BIM, el edificio que aloja, que se hace con metodología BIM, y que todo llega a combinar los elementos, tanto los elementos de planta como los edificios, ¿vale? Digamos que el objetivo era contaros un poco unos proyectos globales y ya un pequeño repaso, y creo que más o menos voy en el tiempo que tengo marcado, un pequeño repaso a algunos proyectos reales que os pueden dar una idea. Entonces hablaba del proyecto de Crossrail, y este proyecto de Crossrail necesita tener un modelo virtual, porque si imprimiéramos todo este proyecto en papel, primero mataríamos 7 bosques, porque es un proyecto que tiene entre túneles, estaciones de tren, vías, edificios nuevos, edificios de control, tiene cientos de kilómetros de vía y tiene bastantes metros cuadrados de edificios. Entonces, en este caso, el modelo BIM permite que la documentación esté viva dentro del modelo y no haya que imprimir papel que mañana está obsoleto, ¿vale? Otro ejemplo es un ejemplo de Arup que utilizó ya hace varios años, es un ejemplo de hace un par de años, la implementación BIM en ingeniería civil, como antes os contaba Óscar. Esto hace que apliquen la misma metodología a las infraestructuras o a las utilities que vienen de fuera del edificio, que habitualmente las tenemos como aisladas del proyecto BIM, ¿vale? Al final, también usamos BIM para utilities debajo de un túnel o una carretera o los servicios que dan alimentación a cualquier proyecto, ¿vale? En el caso de aeropuertos, antes os contaba el ejemplo del aeropuerto de Abu Dhabi, del que no podemos enseñar mucha información más por un tema de seguridad, no nos dejan mostrar planos ni modelos,
pero sí que tengo un proyecto similar en el que podéis ver cómo el objetivo es integrar en ese campus datos de diferentes plataformas. Y que lo que conocemos como building de edificios es una parte, pero no es el todo. ¿Vale? Veis que en ese campus tenemos la estación de tren, como os decía, el aeropuerto, la carretera de acceso, tenemos el parking, ¿vale? Y que todos los datos se integran en la aplicación. Veis abajo a la derecha cómo la sección del parking junto con el terreno está mostrando la información que necesito. No se ciñe solamente a un software, ¿vale? Por ejemplo, planta de tratamiento de agua, antes os he enseñado una, que es esta que está en China, y que veis ahí cómo la metodología BIM se ha usado las piscinas de agua, para los pozos, para los depuradores, los depósitos de depuración de agua, para el edificio. No podemos hacer ese edificio en BIM e ignorar el BIM para el resto de partes del campus. Sería un poco jugar la BIM a la pata coja, ¿vale? Al final tenemos, como os decía antes, una planta industrial en el que el proyecto final, que es lo que vamos a entregar, contiene datos de diferentes formatos, ¿vale? Y al final, lo que yo entregue, lo que se usará para hacer una simulación o un análisis, va a ser el campus que tiene datos de todas las fuentes, ¿vale? Será más o menos real según lo que quieres hacer, pero ahí tiene que haber datos de carreteras, datos de terreno, datos de muchas disciplinas. En subestaciones eléctricas, por ejemplo, es otro caso en el que se ha estado usando metodología BIM. Aquí tienes un caso de Comsa en Baleares, en el que hay dos software diferentes. Uno que hace los equipos eléctricos, que en ese caso es Ventri Substation, y otro que hace el edificio, Ecosim. Pero la entrega final tiene que ir conjunta, porque necesitamos saber, por ejemplo, si el equipo eléctrico requiere de modificar la arquitectura. Ahí tenemos un caso en el que hay cierta conexión exterior y en el que los transformadores o los conectores tienen que perforar la pared para poder conectarse desde fuera y conectarse al tendido eléctrico. Así que al final tenemos que coordinar datos e instalaciones eléctricas junto con datos del edificio, ¿vale? Y veis ahí cómo el proyecto final tiene que incluirlo todo. O en el caso de túneles, antes veíais, por ejemplo, una imagen del túnel de Crossrail. Ahí está el túnel con su galería, sus nubes de puntos, y continúa al final, no sé si se puede ver bien, con el modelo que se ha hecho con la estación, ¿vale? Pues también se puede usar la metodología BIM en túneles. De hecho, si veis un ejemplo ahí, es un software en el que yo modelo un sector, en este caso es Ecosim, un sector de un túnel, y le asigno propiedades. Y ese sector yo le sigo a través del eje para que me cree el túnel completo. Claro, eso no solamente me modela el eje, o sea, el túnel, y me muestra los sectores que tengo que hacer, sino que si lo tengo hecho con metodología BIM, con propiedades, podré cuantificarlo y generar un informe en el que yo pueda ver para cada componente de mi túnel cuánto es su volumen, cuánto es su peso si tengo que aplicar la densidad, sus áreas, y poder estimarlo. ¿De qué me sirve modelar un túnel por sectores si no lo puedo cuantificar después? ¿Vale? Al final es la misma metodología que estábamos diciendo. En planta de generación eléctrica, un ejemplo de una empresa portuguesa, de Cova, una ingeniera portuguesa, en el que les siguen la misma metodología, les vale para la presa en sí como para los edificios de control. Ellos usan la metodología BIM para todas las partes del proyecto, ¿vale? Y al final, el proyecto del edificio de control, ves cómo está el edificio, pero está coordinado con las instalaciones. De hecho, tú no puedes hacer la piscina si no tienes el piping industrial dentro, ¿vale? Y para acabar, por ejemplo, te sale la estación de tren. Una estación de tren, esa que habéis visto antes un poco más en detalle, en el que ahí tenemos que combinar datos de diferentes fuentes, y que veis que la cubierta está con diseño paramétrico, el edificio de la estación está hecho con la herramienta de edificio, con Ecosim, pero también ahí está conectado con el resto de software. Por ejemplo, en este caso se ve mejor, en el que tenemos la estación pura hecha con la herramienta de edificio. De hecho, es Ecosim Building Channel, una estación es un edificio, o vemos como el resto de herramientas para los utilities del subsuelo, OpenRail para la vía, o la Substation para la estación eléctrica, ¿vale? Y ya el último caso, por ejemplo, es en puentes, en el que si yo tengo, como antes os decía, el puente completamente documentado, podré hacer, como antes veíais, por ejemplo, simulación de proyecto o cuantificarlo, ¿vale? Y 29 minutos y medio, perfecto. Pues yo, esto hasta aquí era, perdonad si he hablado muy deprisa, esto era lo que he preparado para contaros un poco por qué sí se puede usar metodología BIM para infraestructura, ¿vale? Si queréis más información, bueno, a mí me podéis encontrar en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, o si queréis más información, pues contactad con nosotros, ¿vale?